Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Hola. ¿Alguien me puede comentar algo? No los escucho. Licenciado, sí se escucha. ¿Se me escucha bien, Lick? Hola. Licenciado, ¿no se escucha? Se le escucha, licenciado, normal. Ahora sí me escuchan. Sí, licenciado, lo escuchamos. ¿Se le escucha, Lick? No, no. Dame un minutito, voy a solucionar el problema.
Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se le puede escuchar. Ahora sí, yo los escucho. ¿Qué pasó hace un momento? Continuemos, por favor, con el grupo. No sé qué es el grupo 15 o 16. Listo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Sí, es el compañeros. grupo 17. Licenciado, disculpe, ¿nos puede escuchar? Se salió, creo, licenciado. Vale. Sí, creo que sí. Hola, Alejandro. Sí, licenciado, le escucho, le escucho. ¿Usted estaba exponiendo? Estaba exponiendo a compañera Paula. Un poquito Vamos a... más fuerte, si me habla, por favor. Tengo un pequeño problema con este micrófono. Está Con bien, este licenciado. ahorita. Ahora sí, no logro escuchar, ¿no, licenciado? Licenciado, ¿Me puede volver a repetir? sí, va a proseguir con la exposición mi compañera Paula. Ella es la que estaba exponiendo el día de ayer, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Voy a continuar con el tema. Eh, eh, Canal, ¿no? El canal van a ser dos líneas paralelas en las que van a actuar como un soporte y otra como una resistencia, Aló, ¿no? Paola. ¿Sí, licenciado? Paola. Si puede acercarse un poquito más al micrófono, te puedo escuchar. Gracias. Está bien, licenciado. Ya. Continuando con el canal, en el canal van a ser dos líneas paralelas en las que van a actuar como un soporte y otra va a ser una resistencia, ¿no? Para un canal alcista, la línea del canal se va a trazar paralela a la línea de tendencia, pasando por los máximos sucesivos, ¿no? En una tendencia bajista, la línea del canal se va a trazar paralela a la línea de tendencia por debajo de los mínimos sucesivos, ¿no? Esto nos va a permitir ver de forma más clara, ya no solo la tendencia activa que puede ser tanto alcista o bajista, sino también el rango de precios en los que se va a mover ese activo, ¿no? Tenemos dos canales, que es un canal alcista. Este canal alcista va a ser cuando dos líneas paralelas, resistencia y soporte, tienen un trazo creciente, ¿no? A lo largo del tiempo. La formación de estos canales va a poderse distinguir en los gráficos de precios. Esto va a ser considerado una circunstancia afortunada, por lo cual se va a tratar de sacar el mayor provecho, ya que cuando tenemos un canal alcista, la tendencia puede ser utilizada para producir señales de compra, ya que es muy probable que el precio rebote y suba, continuando con el impulso alcista, ¿no? La línea del canal puede ser usada para tomar utilidades, ¿no? O para producir señales de venta, ya que es probable que el precio rebote y empiece a caer hasta que se vuelva a estar en las cercanías de la línea de tendencia, ¿no? Pasando con el canal bajista, el canal bajista va a ser cuando dos líneas paralelas, resistencia y el soporte, tienen un trazo creciente a lo largo del tiempo, decreciente a lo largo del tiempo, ¿no? Esta tendencia bajista
Se refiere, aquí tenemos en el gráfico, podemos ver que desde los puntos 1 y 3 van a permitir una línea de tendencia alcista, ¿no? En la otra línea paralela punteada que pasa por el punto 2, podemos ver que va a dibujarse una línea paralela, ¿no? En el punto 4 ya vamos a validar la línea paralela que estaba mencionando del canal, ¿no? Y el 5 va a confirmar la existencia de un canal alcista, ¿no? Voy a pasar a los ejemplos de, de esos análisis. Voy a explicar un poquito del precio de las acciones de Apple, ¿no? Aquí podemos observar cómo las acciones de Apple y las acciones de sus distintos productos, podemos observar que el precio de las acciones va a mostrar una serie de incrementos, pero también va a mostrar disminuciones, ¿no? Ya que hay periodos en los cuales se va a incrementar. Tal vez esto va a ser la consecuencia del lanzamiento de un nuevo producto que suelen sacar, pero también suele disminuir, ¿no? El precio entonces va a ser una serie de incrementos y disminuciones. Esto es un continuo sube y baja, donde a veces va a subir más de lo que va a bajar y otras veces baja más de lo que sube, ¿no? Yendo al siguiente ejemplo, voy a también mostrarles el promedio industrial de Dow Jones, ¿no? Que este es un índice bursátil formado por las empresas con mayor capitalización bursátil. Podemos observar en la siguiente diapositiva, por favor. El promedio industrial de Dow Jones, que también nos va a mostrar un comportamiento similar al que les estaba mencionando, ya que aquí vamos a poder ver que hay una serie de incrementos y disminuciones a lo largo del tiempo. Y observamos que en el mercado va a presentar fuertes fluctuaciones a lo largo de los años. Podemos ver que sube mucho en 2004 al 2008, ¿no? Y que también va a disminuir rápidamente entre los años 2008 y 2009, para luego en los años siguientes volver a incrementarse, ¿no? Lo vemos hasta el 2013 que se vuelve a incrementar. No, pasando al siguiente ejemplo, que es el que les muestro el tipo de cambio de libra de esterlina. Es una moneda antigua. Aquí podemos también observar el comportamiento del tipo de cambio de la libra esterlina y el dólar, ¿no? El 1 de julio podemos ver del 2013, en este gráfico va a corresponder a solo un día, ¿no? Que ha ocurrido en las horas de un día. Entonces podemos observar que en un plazo tan corto pueden presentar importantes variaciones, como podemos ver en la imagen, ¿no? También podemos ver este comportamiento de sube y baja que les mencionaba anteriormente. Estas variaciones van a generar oportunidades de ganancia para los inversionistas. Quiere decir que yo podría comprar un activo a un precio bajo, pero también lo puedo vender después a un precio más alto, ¿no? El precio de las, voy a pasar con el precio de las acciones de Apple, por favor. Entonces, en este siguiente que les muestro, podemos observar el comportamiento de esas acciones, ya que nos va a interesar de algún modo poder saber qué va a pasar con el precio futuro. O sea, si nosotros estamos aquí, podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí en los finales de 2008, podemos comprar acciones de esta compañía alrededor de $100 cada una, y podemos saber que luego vamos a vender estas acciones alrededor de $550 cada una. Entonces estaríamos haciendo un muy buen negocio, es para poder determinar de una manera que se va a dar este incremento en el precio de las acciones y que vamos a poder obtener toda esta ganancia con esta salida también cuando podemos observar en el 2008, perdón, vemos los inicios que podemos comprar las opciones a precios bajos y también los podemos vender a precios más altos en ese nicho, ¿no? En el tipo de cambio de esterlina, volvemos a lo mismo, podemos ver aquí el caso de esto, que el dólar a lo largo de este día podemos comprar libras de esterlinas a precios bajos y haberlas vendido a precios más altos en el transcurso de este mismo día y haber obtenido entonces una determinada ganancia. Nuevamente el problema es cómo puedo saber que a partir de este momento el precio va a subir en vez de continuar bajando. Entonces, para esto tenemos que requerir hacer un análisis adecuado al problema,
es decir, en el análisis del mercado financiero, ¿no? Eh, Eso sería todo, licenciado, gracias. Tenemos un videito que puede dar una conclusión de esto. Por favor, ¿podrías presentarlo? Sí, bueno, licenciado, compañeros, para terminar con la exposición, Mejor, a ver, ¿se puede ir a dos diapositivas atrás, por favor? está licenciado. Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, esta, ¿verdad? ¿Se puede ir a Dios? Una más, creo, por favor. Está. Este, hablaron ustedes de fluctuaciones. ¿Cómo podemos indagar las fluctuaciones dentro del mercado y qué variables consideramos para ello? Mm, ¿Puedo responder, licenciado? ¿Escucharon? Licenciado. ¿Cómo puedo evaluar las fluctuaciones del mercado y qué características puedo ir analizando para ver? Ya. Licenciado, ¿puedo responder, verdad? Sí, claro, adelante, cualquiera del grupo, ¿no? Ay, gracias. Sí, bueno, básicamente las variables que podríamos ver, bueno, en sí se analiza primero, es el precio y también el comportamiento, porque como sabemos que la volatilidad es bastante cambiante, es un factor que siempre va a afectar, ¿no? En respecto a las fluctuaciones, porque puede ser cambiante solamente en una hora, como le explicaba mi compañera. Entonces, una variable, como le decía, podría ser el precio, la otra variable también podría ser el tipo de cambio también, porque tenemos que ver qué acción estamos interesados, ¿no? En comprar o vender. Entonces tenemos que también ver el tipo de cambio. Por ejemplo, en lo que explicaba mi compañera en las diversas teorías, eh, hubo un cambio diario. Entonces, eso podría ser otro factor, ¿no? El mercado también, el movimiento, como también podríamos ver, además del precio, otra variable ¿cómo es esto? El comportamiento ya sea factores, como sabemos, ¿no? Políticos o sociales, son los principales factores que se ven. Mm, Eso sería, licenciado. ¿Qué nos interesa estudiar las fluctuaciones del mercado? Licenciado, lo escuché entrecortado. ¿Nos podría repetir, por favor? Licenciado. Hola, Licenciado, ¿nos escucha? te he escuchado entrecortado. ¿Se puede repetir, por favor? Ok, está bien, licenciado. Le decía que una de las variables para analizar la fluctuación es el precio y también el estado de la acción que vayamos a adquirir, dependiendo del lugar geográfico, como el ejemplo de las libras esterlinas, como mencionaba mi compañera, o el caso de Apple, porque también hay que ver el mercado en ese momento y las tendencias de la época, ¿no? Del tiempo en sí.
Licenciado. Ok. Voy a decir por práctico todo el tema, haciendo una evaluación como no una empresa boliviana necesariamente, pero sí escuchando la fluctuación, el tema de rigores, la estacionalidad, el tema de ello, ¿no? Así que, bueno, quedaba pendiente todavía ese tema. Es importante que vean la aplicabilidad de estos conceptos en la vida diaria. Licenciado, Pero bueno, en disculpe, general ha estado disculpe, licenciado, le escuchamos ahora entrecortado. bien, 7 jóvenes. Vamos al siguiente grupo. ¿Está Carlos o está? Sí, licenciado, estamos aquí. Licenciado, ¿me escucha? Carlos? ¿Se puede dejar de compartir ante el grupo? Ahora sí. Licenciado, Carlos, ¿me vaya escucha? llamándoles por favor y van diciendo Mm, presente ya. Por favor. Licenciado. Sí, te escucho. Por favor, llamando a los miembros del grupo y que vayan diciendo presente, por favor. Presente. Presente. Presente, Lima Chigalín. Rosa Quispe, vamos, por favor, adelante. Está bien, licenciado. ¿Pueden compartir, por favor, chicas? Bueno, muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotras somos el grupo 18, Businesswoman, y vamos a empezar con nuestra presentación. Siguiente diapositiva, por favor. El tema que nos tocó exponer es del libro Análisis Técnico y Fundamental del autor Ari Helfestein, de las páginas 10 a la 22. Siguiente, por favor. A lo largo de la exposición vamos a llegar a tocar todos estos puntos. Siguiente, por favor, Luz. Una más. Empezaremos con el canal. Los canales son patrones de comportamiento de un precio. Un patrón es algo que se repite en el tiempo, es decir, sigue una secuencia con variables constantes. Aplicado a la bolsa de valores, aquello que se repite en el tiempo es el comportamiento del precio. Esto se refiere a la forma en la que se mueve ese valor. El canal consta de dos componentes principales, como podemos ver en las gráficas, la línea inferior y la línea superior. Siguiente, por favor. Podemos apreciar la existencia de dos tipos de canales, el canal alcista, que se mide uniendo los mínimos crecientes y se marca cuando identificamos una tendencia principal al alza. Es muy utilizado al momento de realizar entradas en compra. Por el otro lado, el canal bajista se mide uniendo los máximos crecientes. Un canal descendente es un patrón gráfico formado por dos líneas paralelas y con inclinación descendente y es muy utilizado al momento de vender. Siguiente, por favor. La estrategia de compra y venta básicamente consiste en operar en los rebotes del precio en las resistencias.
Si el movimiento es alcista, se vende, y si el movimiento es bajista, se compra. Como podemos ver en la gráfica, este ejemplo podemos hacernos una idea de cómo funciona la operativa y lo arriesgada que puede llegar a ser, ya que muestra un comportamiento bastante cambiante de compra y venta. Siguiente, por favor. El signo de cambio de tendencia. Un signo de cambio de tendencia se produce cuando el precio rompe uno de los límites del canal, tanto el superior como el inferior, pero solo provoca o conlleva cambio cuando se rompe la directriz. En este caso, en el canal alcista, como podemos ver en la parte izquierda de la pantalla, si la rotura se produce en la parte superior del canal, no se produce un cambio de tendencia, sino que esto indica una aceleración de la misma, lo que provoca una inversión de la tendencia. En la parte derecha, la otra gráfica, si la rotura se produce en la parte inferior del canal, se entiende que se producirá un cambio de tendencia o una corrección importante. Siguiente, por favor. El canal bajista. El cambio de un canal de una tendencia bajista, al igual que en el canal alcista, puede producirse en ambos lados del canal, tanto en la parte superior como en la inferior. Si la rotura se produce en la parte superior, como vemos en la izquierda de la pantalla, esto implica que se producirá un cambio de la tendencia. Esta podría pasar de bajista a alcista. Y en la parte derecha, si la rotura se produce en la parte inferior del canal, se producirá una aceleración de la tendencia que implicará una mayor inclinación de la misma. Siguiente, por favor. Rosa, bueno, es una consulta. ¿Cuándo sé que es realmente una rotura? Cuando el cambio es bastante pronunciado, licenciado, podemos ir ahí mismo, en estas gráficas que vemos en pantalla, podemos ver que la rotura es bastante marcada, ya que no va a ser igual que las anteriores. Este cambio va a ser bastante pronunciado y ya no va a seguir la línea del canal, ya lo va a sobrepasar totalmente. Exactamente, no hay una amplitud de tiempo en la cual muestra el cambio de tendencia. Pero es la misma amplitud de tiempo en la que va creciendo, dependiendo de qué es lo que está sucediendo. Adelante, continúe. Bueno, está bien, licenciado. En la amplitud de subida y la amplitud de caída. Un principio que se cumple a menudo es que cuando una cotización sale de un canal por cualquiera de sus límites, dicha cotización avanza en dirección de la ruptura en una cuantía igual a la anchura del canal que acaba de perforar. La siguiente, por favor. Ahora veremos las señales del cambio de tendencia, doble pico y doble valle. El modelo de doble pico se caracteriza por dos líneas horizontales paralelas que representan los niveles de soporte y resistencia, que conectan respectivamente los dos últimos máximos locales del precio y su mínimo. Como regla general, se forma una tendencia alcista y se espera que vaya seguido de una caída de precios. Cuanto se forma, más confiable es. En la siguiente vemos el doble valle, que se produce cuando hay una tendencia bajista. En ella, los mínimos son cada vez más menores y la figura de los dos valles llega a confirmarse cuando la cotización supera al último máximo, es decir, al que se produjo en los dos últimos mínimos anteriores. La formación de estas figuras va de los 1 a 2 meses. Siguiente, por favor. Ahora veremos las señales de cambio de tendencia, cabeza y hombro. Siguiente, por favor. Esta figura, hombro, cabeza, hombro. Los precios forman tres máximos y esta figura se puede completar en un periodo que puede ir desde un mes hasta más de un año. La formación de un hombro cabeza a hombro es una figura gráfica que se suele manifestar al final de una tendencia alcista y puede implicar un cambio de tendencia de alcista a bajista. Las fases que comprenden esta figura son que para que se forme el hombro izquierdo, el precio de la acción sube y baja. Posteriormente, el precio de la acción sube a un nivel más alto que el anterior y se vuelve a declinar. La cotización sube a un nivel, pero un nivel menor que el anterior y vuelve a caer. Siguiente, por favor. Ahora veremos a más detalle la formación de la figura. Como primera parte, tenemos que la tendencia previa es alcista, es característica de la tendencia alcista. Luego se forma el hombro izquierdo. La subida es acompañada por un gran volumen, en la bajada se aprecia una disminución del volumen en la corrección de la cotización.
Anterior, por favor. Luego se estaría formando la cabeza. El volumen en la subida de la formación del siguiente máximo es alto, aunque menor que la subida del anterior. Posteriormente se forma el hombro derecho. Se desarrolla con un volumen muy reducido, menor que el anterior. Y al igual que el siguiente movimiento descendente, que los precios caen hasta la línea clavicular, lo que conocemos como el cuello. Siguiente, por favor. Posteriormente tendríamos la confirmación de la figura, que se produce cuando los precios rompen a la baja la línea del cuello. En este momento se confirma la tendencia bajista. Esta ruptura de la figura genera una señal de venta y puede ir acompañada de un incremento de volumen. Siguiente, por favor. El tamaño de la caída. Una vez formada la figura, los precios pueden caer al menos hasta un determinado nivel. La bajada desde el punto de confirmación suele ser similar a la distancia entre la línea de cuello y el máximo de la cabeza. Las decisiones óptimas de inversión consistirán obviamente en intentar vender o bien en el pico del hombro izquierdo o finalmente como máximo en el pico de la cabeza. Existe una última oportunidad en el pico del hombro derecho, pero debido a que el volumen es bastante menor, un inversor podría encontrarse con problemas a la hora de deshacerse de los títulos por menor demanda. Siguiente, por favor. Ahora veremos cómo evoluciona el volumen de contratación en una figura hombro-cabeza-hombro. El volumen cae tras el máximo del primer hombro izquierdo, aumenta en la subida que dibuja la cabeza y cae nuevamente en la bajada que le sigue. Como podemos ver en la gráfica en la parte inferior, lo que está pintado con azul, es que el volumen es muy débil en la última subida, ya que describe al hombro derecho, y se incrementa sustancialmente en la bajada final, la que confirma la nueva tendencia bajista. El análisis del volumen es muy importante, ya que cuanto más alto sea el volumen en el movimiento de ruptura a la bajada de la línea clavicular, más probable será el cambio de tendencia. Siguiente, por favor. Ahora veremos el hombro cabeza-hombro invertido. El hombro cabeza invertido es una formación gráfica que se manifiesta en los suelos de mercado y puede implicar un cambio de tendencia bajista a alcista. En esta figura se forman tres mínimos, donde el mínimo central se encuentra más bajo que los otros dos extremos, que alcanzan un nivel mínimo similar. El primer mínimo es el hombro izquierdo, el segundo más bajo equivale a la cabeza y el tercero conforma el hombro derecho. Siguiente, por favor. Veremos también cómo evoluciona el volumen de contratación en una figura de hombro-cabeza-hombro invertido. El volumen es alto en la bajada y menor en la subida. La tendencia bajista se considera vigente y en la cabeza empieza a invertirse el proceso. El volumen es menor en la bajada y más alto en la subida. Se empieza a vislumbrar un cambio de tendencia y para confirmarlo debe romperse en este movimiento la línea de tendencia bajista. El volumen es pequeño en la bajada y muy alto en la subida, en especial a la altura de la rotura de la línea clavicular, el cuello. Siguiente, por favor. Ahora veremos las señales de continuación de tendencia, las banderas. Siguiente. Las banderas nos indican potenciales entradas y salidas gracias al movimiento de precios de un determinado activo. Suelen aparecer tras periodos de subidas o bajadas muy rápidas y son formaciones de corta duración. El tiempo de formación de esta figura varía dentro de las 3 hasta las 4 semanas. La bandera está formada por una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos crecientes. Es decir, se forma una especie de canal pequeño donde la cotización rompe al final de él. Siguiente, por favor. La amplitud de subida, bandera en una tendencia alcista, donde la curva de cotizaciones comienza a fluctuar a la baja, de acuerdo a dos líneas paralelas que forman un pequeño canal descendente corto y estrecho, el cual se asemeja en apariencia a una pequeña bandera, como podemos ver más abajo. Cuando esto ocurre, se trata solamente de un corto descanso en el mercado y al final las cotizaciones se disparan al alza, continuando con la tendencia. Siguiente, por favor. Ahora veremos la amplitud de bajada, la bandera en una tendencia bajista. Cuando la bandera rompe el soporte, es decir, a la baja,
significa que la figura es de continuación bajista. Sin embargo, al igual que cuando es de continuación alcista, si observamos que la tendencia previa era bajista, tendremos ya clasificada la bandera. En cuanto a la confirmación del patrón, sucederá en el momento que la cotización rompa el soporte y continúe con la tendencia anterior. Siguiente, por favor. Veremos ahora las señales de continuación de tendencia a las cuñas. Siguiente, por favor. Bien, una cuña está formada por dos líneas convergentes, las cuales se unen en el vértice como los triángulos. Se trata de un patrón de análisis que generalmente suele indicar la posibilidad de un cambio o giro de tendencia del mercado. Las cuñas suelen ir acompañadas de un descenso en el volumen durante su formación, pero una vez se ha completado la figura, el volumen suele aumentar. Como vemos en las gráficas, podemos ver estas cuñas que pueden tener inclinación hacia arriba y también descendente. Siguiente, por favor. Hay dos principios que hay que tener en cuenta si queremos que la cuña sea fiable. Es necesario que el precio recorra como mínimo 2/3 de la figura antes de su culminación. También es importante que el precio rompa la cuña al alza o a la baja, pero antes de llegar al vértice, puesto que si no es así, la fiabilidad se reduce bastante. Podemos ver ahí abajo dos ejemplos de cómo se calcula la predicción. El primero sería una cuña ascendente, ya que su inclinación está mirando hacia arriba, podemos ver el triangulito como los dos vértices. Y el segundo caso de una cuña descendente, los dos vértices están mirando hacia abajo. Siguiente, por favor. La cuña en fase alcista. Cuñas descendentes como figuras de vuelta al alza. Si la tendencia es alcista, la figura que se forme tendrá una pendiente bajista, pero una vez que se rompa la figura, la tendencia seguirá siendo alcista. Se presentan cuñas alcistas cuando los dos lados tienen pendiente negativa y las dos líneas sean descendentes. Siguiente, por favor. Las cuñas ascendentes como figuras de vuelta a la baja, si la tendencia es bajista, la cuña tendrá una pendiente alcista, pero cuando se rompa esta figura, la tendencia seguirá siendo bajista. Se presentan cuñas bajistas cuando la inclinación de los lados tendrá pendiente positiva y estas líneas sean ascendentes. Como podemos ver en la gráfica, estas dos cuñas están teniendo una pendiente positiva. Siguiente, por favor. Ahora veremos las medias móviles. Siguiente, por favor. ¿Qué son las medias móviles? Las medias móviles son gráficas formadas por los valores medios de una cotización durante un periodo determinado que ayudan a determinar la tendencia de un valor, eliminando la dificultad que plantea la erraticidad diaria de la cotización. ¿A qué nos referimos con erraticidad? Que esta cotización es bastante inestable y puede llegar a cambiar en el tiempo. La media móvil es una forma de seguir la tendencia de un activo y nos permite saber si se ha iniciado una tendencia o si la que había previamente ya ha finalizado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se calculan las medias móviles? Esta es la fórmula de la media móvil, como vemos en pantalla. Se calcula al sumar una cantidad determinada de precios de un número específico de periodo de tiempo o sesiones, dividiendo este resultado en el número de periodos de tiempo, y el resultado obtenido es el promedio del precio en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, supongamos que estos son los últimos 10 datos de un activo. La media móvil sumaría estos datos y dividiría el resultado entre 10, dando una media de 82.2. Siguiente, por favor. Las distintas medias móviles. Las medias móviles avisan los cambios de tendencia que pueden interpretarse como señales de compra o de venta y se pueden calcular utilizando distintas longitudes de periodo. Por ejemplo, las primeras, las medias móviles a corto plazo, se calculan para periodos que van dentro de los 5 y 20 días, las de medio plazo entre los 20 y 70 días y las de largo plazo entre 70 y 200 días. Siguiente, por favor. Ahora veremos los cambios de tendencia. El indicio de tendencia bajista. Si la cotización va por encima de la media y la corta hacia abajo, es indicio del inicio de una tendencia bajista, lo cual nos indica una señal de venta.
Por el otro lado, el índice de tendencia alcista, si la cotización va por debajo de la media y la corta hacia arriba, es indicio del inicio de una tendencia alcista, una señal de compra. Como vemos en el ejemplo, en la primera parte está cortando la media hacia abajo, lo cual nos está indicando una señal de compra. En la segunda parte está cortando la media hacia arriba y, perdón, y es una señal de compra, de venta. La siguiente, por favor. Corte de dos líneas de medias móviles. La aplicación práctica más importante de las medias móviles es generar señales de compra y venta. Esto se logra combinando dos o hasta tres medias móviles de distinta duración y observando sus cruces. Un corte ascendente de la media rápida sobre la media más lenta es una señal de compra, mientras que un corte descendente de una señal de venta es una señal de venta. Podemos ver en este gráfico en pantalla donde se advierten varias señales, alcistas y bajistas, siguiendo la técnica de las dos medias móviles. La primera de ellas es alcista. Al cruzar la media, corta a la media larga al alza y está al precio por encima de ambas. Luego tenemos la misma situación pero a la inversa. La media corta, cruza a la media larga y baja quedando el precio por debajo. Está un poco más abajo el precio. Y actuando las medias como resistencias dinámicas. Siguiente, por favor. Ahora veremos el índice de tendencia bajista, recapitulando un poco. En una estrategia bajista, para aquellos inversores que quieren entrar en el mercado posicionándose bajista, en este caso veremos que una de estas medias móviles es de 200 días y la otra es de 50. Cuando la media móvil de 50 días cruza a la baja la media de 200 días, se activa una señal bajista, lo cual nos indica una venta. Por el otro lado, en la tendencia alcista, tomaremos el mismo ejemplo, una será de 200 y la otra de 50 días. Cuando la media móvil de 50 días cruza al alza la media móvil de 200, se activa una señal de compra. Siguiente, por favor. Bueno, concluyendo, el análisis técnico es una herramienta complementaria que nos puede dar buenas pistas sobre cuándo comprar o vender, según las tendencias y la evolución del mercado. Además, se debe tener en cuenta que existen tres premisas de especial relevancia para el análisis técnico. Como vemos en pantalla, el mercado incorpora todas las informaciones o expectativas de los agentes. Por lo tanto, con el análisis técnico solo necesitamos un gráfico para obtener información. Segundo, los precios en el mercado se mueven por tendencias. Estas son alcistas y bajistas, como hemos visto. Y debemos tener en cuenta que la historia se repite y esto es lo que nos permite identificar figuras de precio. Siguiente, por favor. Habríamos concluido con nuestra exposición, licenciada. Licenciado. Licenciado, no se le escucha. Licenciado, podemos ver que está activando su micrófono, pero no se le logra escuchar. Licenciado, no se le logra escuchar.
No, licenciado, todavía no logramos escucharlo. La- Ahora sí me escuchan. Sí, Sí, ahora licenciado. sí, licenciado. Sí, ahora sí, licenciado. Les decía al grupo si tienen algún ejemplo práctico de todos los análisis de tendencias. ¿No? ¿Sí? Licenciado, sí, un ejemplo como tal, no lo hemos realizado. Eh, Solo lo que había en la presentación, los gráficos que hemos explicado. Escucho que alguien me habla, pero no. Si puede hablar más fuerte, por favor. Licenciado, ¿alguno de los gráficos presentados en nuestra presentación eran de casos reales de empresas? Sí, algún caso real que me decía. Sí, que alguno de los gráficos presentados, o bueno, dentro de nuestra presentación, sí eran gráficas reales. Pero de una misma empresa están todos los gráficos, todas las tendencias para que se entienda mejor toda la cómo se evalúa esta parte. ¿No tienen data? No, licenciado. Bueno, eh, estaba incluido toda esa parte. También el tema de engranar la práctica eh, con el pensamiento financiero. ¿Qué me conviene hacer? ¿Comprar o vender en un momento dado? También interesante. Y finalmente, analizar. um, No se le escucha, licenciado. el modelo de tendencia, ¿no? Cada punto específico. Pero bueno, tiene 7 jóvenes. Disculpe, licenciado, no se le Gracias. logró Siguiente grupo. entender. ¿Puede llamar al siguiente grupo, por favor, Vilma? Ya. El siguiente grupo es el grupo 19, los blindados. El jefe de grupo es Marqués Gutiérrez Oscar Braulio Rodolfo. Sus compañeros son Aguilar Machicado Hans Paul, Amador Ricardo, Nina Kelka Luis Fernando y Vargas Castro Fabiola. Aquí está Márquez Oscar. Respecto al compañero Hans, salió de grupo.
¿Ya puedo empezar a compartir? Solo son los tres, no veo más. Somos 4, licenciado. ¿Sí? Vamos, Fabiola Vargas, adelante. Licenciado, ¿me escucha? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Vamos a ver el tema de los instrumentos financieros. Vamos a empezar explicando el oscilador RSI. Los osciladores son aquellos que se mueven de una forma brusca. El oscilador índice de fuerza relativa o Relative Strength Index se utiliza para identificar patrones de comportamiento en el mercado, los cuales llegan a ser significativos. El oscilador tiene el alto poder de predicción, ya que nos permite determinar si una acción está sobrevalorada o infravalorada, dándonos señales de compra y de venta. Para la fórmula se utiliza datos de las últimas 15 sesiones, necesitando saber los aumentos y las disminuciones de los precios. De las 15 sesiones, necesitando saber el aumento de las disminuciones de los precios de la acción en comparación de los precios de salida. Su fórmula es 100 menos 100 sobre el 1 más el promedio del incremento de las sesiones, donde la acción cierra con subida sobre el promedio del descenso de las sesiones, donde la acción cierra con pérdidas. Una vez hecho la fórmula, se saca el resultado. Si este llega a ser mayor al 70, significa que está sobrevalorada, ya que ya pasó este techo dándonos una señal de venta. Pero si es que el resultado del ejercicio es 30, nos da la señal de venta, ya que alcanzó su límite mínimo y ahora se tendrá una tendencia a subir. Para dar un ejemplo, tenemos aquí unos datos recopilados de las últimas sesiones. Es donde podemos apreciar mediante la gráfica en que la sesión del número 8 ya su RSI ya ha sobrepasado de lo que es 70, alcanzando su precio límite superior, y a partir de ahí tuvo una tendencia bajista. También podemos apreciar que en la sesión 12 ya bajó de 30, dándonos una señal de compra, donde alcanzó su límite inferior, ya que a partir de ahí se aplica un cambio brusco hacia arriba. El siguiente, por favor. El momento. El momento es un indicador de la velocidad de subida o bajada de la cotización. Si la velocidad de subida o bajada se va acelerando, indica que la tendencia se va fortaleciendo. Si esta velocidad se va desacelerando, es señal de que la tendencia se está debilitando.
por lo que podría producir un breve cambio de la misma. Si el valor del creciendo, siendo la tendencia alcista tanto como la sólida, cuanto sea mayor la pendiente de esta subida, será una señal de compra. Si va disminuyendo, será una tendencia bajista. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se calcula? Se utiliza la siguiente fórmula. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora entrando a los volúmenes. Cuando hablamos de volúmenes, nos referimos a la cantidad de títulos que se negocian en un determinado periodo de tiempo. Gracias a estos, nos llegamos a informar cerca del fortalecimiento o debilitamiento que tiene una tendencia, siendo una tendencia que es la dirección general del precio de un activo en el mercado. Gracias a estos podemos diferenciar 4 tipos de tendencias. La tendencia alcista sólida, cuando el volumen sube mientras la cotización sigue subiendo. La tendencia alcista débil, cuando la cotización sube pero el volumen va disminuyendo. La tendencia bajista fuerte, donde el volumen sube mientras la cotización baja. La tendencia bajista débil, cuando la cotización baja, pero el volumen se va reduciendo. Entre los indicadores de volumen, mencionaremos el balance de volúmenes, en el cual es un indicador acumulativo, el cual refleja la retención entre cantidad de transacciones realizadas y el movimiento de los precios de acción. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias a esto podemos diferenciar que entre los indicadores de volumen mencionamos el balance de los volúmenes, el cual es un indicador acumulativo, el cual refleja la relación entre cantidad de transacciones realizadas y el movimiento de los precios de la acción. Siguiente diapositiva, por favor. La divergencia bajista ocurre cuando el precio se mueve a la baja y el indicador al alza. Los inversores con más capital y el mejor informamos comienzan a comprar grandes cantidades. El precio cae debido al pánico de los pequeños inversores que creen que el valor nunca va a caer. Ahora vamos a entrar a la definición del MAC. El MAC es uno de los principales indicadores que deben ser conocidos. En líneas generales, este indicador es uno de los más fiables, se podría decir, a la hora de obtener información sobre la fortaleza de los movimientos. ¿Qué es el MAC? El MAC, el nombre de este indicador proviene del nombre Moving Average Convergent Divergent, MAC, que traducido en español es convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles del precio de un activo. Siguiente diapositiva, por favor. En el gráfico, la línea del MAC representa de color azul la línea de la señal de color naranja y el histograma de 2 colores, dependiendo de qué valor se encuentre por encima. El verde, cuando el MAC tiene el valor de mayor señal. El rojo, cuando el MAC tiene el valor de menor
menor que la señal. Una vez que se ha explicado las diferentes componentes de este indicador técnico, a continuación se analizará cómo se emplea. Como se puede ver en el gráfico, las cruces entre la línea del MAC y la señal nos darán información sobre el curso de la cotización de un activo y sobre si ésta va al alza o a la baja, de modo que nos dará señales sobre el sentido de la evolución de los precios de un precio de la acción. Cuando el cruce de la línea MAC con la línea de señal se produzca de abajo a arriba, es decir, que el MAC supera la señal de la tendencia, será alcista. Cuando el cruce de la línea MAC con la línea señal se produzca de arriba hacia abajo, es decir, que la señal supera al MAC, la tendencia será bajista. El caso del cálculo del MAC se emplea dos medias móviles, una exponencial con un periodo de tiempo corto en el cálculo y otra media móvil exponencial con la periodicidad media. Normalmente para la media corta se emplean dos periodos. Estos pueden ser sesiones diarias, semanas, meses, horas, etc. Y para otra media, 26 periodos. Perdón. Cuando más corto es el periodo del cálculo, más sensible es la media móvil y la variación del precio del activo analizado. Una vez se obtiene el valor de dos medias móviles, el indicador financiero MAC se calcula de la siguiente fórmula. El MAC se resta el valor de la media de 12 al valor de la media 26 de periodo, siendo el resultado diferentes entre estos. La siguiente diapositiva, por favor. La fórmula del MAC. Siguiente diapositiva. Los componentes del MAC son la media móvil, la línea de señal y el histograma. La siguiente fórmula, la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver lo que es el ROC, Dante of Chang, que es un indicador sumamente útil porque permite determinar la fuerza del mercado. El cálculo del ROC compara el precio actual con el precio que hace en N periodos. La fórmula es la siguiente. ROC igual cierre de hoy menos cierre de hace por días, expresada en porcentaje línea cero. El ROC es igual al cierre de hoy menos el cierre hace por días sobre cierre de hace por días, menos 100, por 100, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. En la imagen podemos ver en la gráfica podemos ver la comienza de alza de precios, y la señal de venta y la señal de compra en la gráfica. Siguiente diapositiva, por favor. Y se puede ver ahí el movimiento alcista que cambia al bajista con la señal de divergencia. Eso sería todo, licenciado.
Ahí acaba la exposición, licenciado. Hola. ¿Escucha? Sí, licenciado, se escucha. Un segundito. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se Hola, escucha. hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se Dame un escucha. segundo, por favor. Ahora sí me escuchan bien. Sí, licenciado, se le escucha. Perfecto, gracias. Quisiera que vuelvan a poner la presentación y quisiera que nos comente un par de temas. Ya, vamos al oscilador RSI, por favor. ¿Cuándo utilizo el oscilador RSI? Nos pueden comentar, por favor. Licenciado, principalmente el oscilador RSI es utilizado para poder identificar lo que son los cambios bruscos que se encuentran en la tendencia, ya que estos cambios se van a seguir, tienden a seguir repitiéndose a lo largo de lo que es a lo largo de lo que es su comportamiento. Ok, pero ¿en qué casos utilizo generalmente? Obviamente una variabilidad, ¿no es cierto? Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se utiliza para lo que es también medir lo que es la fuerza de la tendencia y poder, como dije, poder identificar esos cambios bruscos que se va a tener. No, claro, pues, sabemos para qué sirve. La pregunta es otra, ¿no? La pregunta es ¿cuándo utilizamos?
Dos, como no saben, bueno, generalmente se utiliza el oscilador RSI cuando el nivel de predicción son de datos más constantes, ¿no? Cuya variabilidad es muy baja, lo que hace que sea un mejor predictor, ¿no? La relación es más baja. La otra consulta, ¿no tiene un ejemplo gráfico de estos puntos? ¿Cómo han analizado? Sí, como puede ver, aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es el oscilador RSI, en el que se recuperó, No el RSI, sino todos los casos. Ya, esto tenemos del RSI. O sea, sería importante ver, a ver, con el RSI, qué factores nos dan, con el MACD, qué nos muestra, y así sucesivamente, ¿no? Al final, decir, en un momento dado, acá por A, por B, por C, nos conviene vender, nos conviene comprar, ¿no? Acciones. Aquí también le puedo presentar un caso, licenciado, respecto a lo que es volúmenes. Aquí se ve un ejemplo en el que se recopila tanto los precios que se están manejando en estas sesiones como los volúmenes. Y tal como nos dice la forma en la cual se realiza este modelo de lo que es balance de volúmenes, cuando el precio se resta, también se va a restar lo que son los volúmenes al volumen que se tuvo la anterior sesión. 6.000, 3.000, por ejemplo. Aquí se ve rojo cuando se está perdiendo y cuando se está restando la cantidad de volúmenes. Y aquí prácticamente es la gráfica de estos datos, en donde se puede ver una tendencia en lo que la cotización está de bajada junto a con lo que es el balance de volúmenes, por lo cual eso nos está indicando que su tendencia a bajar va a seguir bajando. O sea, su tendencia va a Pero ser bajista. a ver, otra vez, Oscar, esa no es la pregunta. Es un momento dado, 15 de octubre del 2022, y ver ahí cómo está de una empresa en particular, no sé, se me ocurre Repsol, ¿no? Ya. O Petrobras, ya, algo más fácil, ¿no? No. Cómo estaba calculándose su RSI en ese momento, qué decía el MACD en ese momento, qué decía otros osciladores, y cuál sería su conclusión de ustedes, ¿no? Por A, por B, por C razón, vale la pena comprar, vale la pena vender, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Pero bueno, ese es otro tema. Tienen 6, les falta mucho esos temas, pero tienen que ir mejorando. Entonces, el grupo, ¿qué grupo, Oscar? Somos el grupo 19. 19. Ya. ¿Cuántos grupos nos falta, Vilma? Nos falta 2 grupos más, el 20 y el 21. Perfecto. Lo más seguro es que el próximo martes, que es las elecciones, no haya clases, y también, pues, aprovechando ese tema, los convocamos a que tengan primero la inquietud de participar, que es un tema importantísimo. Es algo muy loable que tenemos en nuestra facultad, en nuestra universidad en particular, que es el tema de la autonomía, ¿no? Por eso es importante participar de elecciones. El segundo tema, como ustedes han podido apreciar, nuestra candidata a la reelección es la licenciada Marisol Pérez, la cual debemos darle todo el apoyo por todas las gestiones que han ido realizando. Gracias a ella tenemos esta plataforma hoy día de Webex para poder dar las clases virtuales, ¿no? Entonces, ha hecho muchas cosas importantes en una época muy complicada y ha mostrado que ha dado talla y muy buena gestión, ¿no? Entonces, es importante el apoyo por parte de cada uno de nosotros a ese trabajo, ¿no? Y pues, si se ha hecho grandes cosas en tiempos muy complicados, imagínense que en tiempos más moderados, ¿no? Eso es para su examen, que va a ser el 29, el 30 creo, hemos quedado, ¿no? El segundo parcial, ya. Les voy a pedir, por favor,
les vamos a, aparte de su documento de identidad, porque vamos a dar presencial, les voy a pedir, por favor, puedan traer su certificado de sufragio, ¿no? Es importante participar de las elecciones, es algo que nos ha enseñado esta carrera, esta facultad y por en esta universidad, ¿no? Entonces, un punto importante ahí que les pido que participen, ¿no? Bueno, el voto secreto, pero les doy dando las condiciones también para que voten por la reelección de la licenciada Pérez. Gracias a todos, que tengan buen fin de semana y los dos últimos grupos nos vemos el día lunes. Licenciado, el examen nos dijo que es el 29 de noviembre porque el 30 es el miércoles. Ah, bueno, el martes, no sé qué, Sí, el el último martes martes de noviembre. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, está bien. Perfecto. Gracias, Vilma, por la aclaración. ¿Ya? Un saludo, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias.